Y vamos a hablar esta mañana sobre Kairos, camino hacia la Pascua. Recuerden que a principios de abril viene lo que es en el mundo, en muchos lugares, la Semana Santa. Y quiero que aprendamos cómo todo está conectado, el tiempo Kairos está conectado con todo, conecta todo. Y cómo se conecta este tiempo Kairos con la Pascua. Y también voy a profundizar un poco más acerca de lo que es la Pascua para que ustedes puedan entender no es solo el simbolismo, sino el significado real de lo que aconteció hace 2000 años en esa cruz. Lo que hizo Jesús por todos nosotros es muy importante para que valoremos ese sacrificio y también para que entendamos cuánta bendición hay en ese sacrificio, en esa celebración de la Pascua. Así que vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer 14 versículos de Éxodo capítulo 12. Si me puedes dar más volumen, por favor, Rubén. Vamos a leer. Dice la Biblia así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Ocupen su lugar. Hemos dado lectura a el pasaje que nos muestra y nos enseña sobre la Pascua y cómo es que se establece la Pascua. Muy interesante. Vamos a examinar los elementos que hay en este capítulo 12. Hay varios elementos que son importantes y que debemos resaltar.
Lo primero es que el Señor ordena a Moisés para que a partir de ahí él, como el hombre que se iba a convertir en el libertador y en un profeta para la nación de Israel, se considerara a su hermano Aarón, su hermano de sangre, para que fuera sacerdote. Y la generación de Aarón serían los sucesores, sacerdotes que se presentarían ante Dios una vez al año. Algo muy interesante. Y aparece una hermana también que es María o Miriam. Así que tenemos tres personajes muy interesantes que son de una familia. Tenemos a Moisés, tenemos a Aarón y tenemos a María. Y los tres tienen una función espiritual muy importante dentro de esta historia. Moisés es el libertador, el que Dios usa para este propósito, pero también es el profeta de Dios. Aarón, su hermano, es elegido para ser sacerdote. Y María es una profetisa. Así que tenemos una familia completa que sirve a Dios con excelencia y de una manera muy elevada en ese servicio a Dios. Algo muy grato. Y esto también nos revela la importancia que Dios le da a la familia. Lo importante que es la familia, aunque también esta familia, podemos decir, viene de una descendencia que es de la tribu de Leví, los cuales habrían de servir a Dios y los cuales su herencia sería Jehová. Pues aquí en esta historia tenemos una familia en particular que Dios va a usar durante un tiempo en el camino del Éxodo para ser bendición para todo un pueblo, que era la nación de Israel. El segundo elemento que también es digno de resaltar es que Dios dice que ahora se van a reunir por familias y va a ser dentro de una casa. Muy interesante. La Pascua comienza poniendo los elementos que se requieren para lo que Dios va a hacer. Así que primero resalto el asunto de la familia que Dios iba a utilizar para traer libertad al pueblo, y los cuales los iban a dirigir después de manera sacerdotal y proféticamente. Pero cuando el Señor establece la Pascua, dice: júntense por familias. Y si hubiera alguien que no tiene una familia, o no está completa esa familia, o son muy poquitos, entonces júntense como familia, júntense con otra familia en una casa. Qué interesante. Entonces vemos que Dios está enfocado en la familia que va a traer libertad y en las familias que van a participar de la Pascua. Pero lo importante es que esa Pascua no se va a celebrar en un salón, no va a ser colectiva, tanto como personal y familiar. Así que la Pascua tiene ese sentido que no es colectiva, pero sí es personal y es familiar, la Pascua. Y se habría de celebrar al interior de una casa. Algo muy interesante es que ahora el Cordero ya no iba a estar afuera, sino iba a estar adentro de una casa.
El cordero ya no iba a estar afuera, sino iba a estar adentro de una casa. Muy interesante. Así que Dios decide que la Pascua se iba a celebrar de esa forma. Y entonces comienza a decir cómo tendría que ser esto, y les dice, van a tomar un cordero de 1 año, y ese cordero debe de ser sin defecto. Es decir, lo mejor de su rebaño van ustedes a tomar y lo van a sacrificar y lo van a comer. Y no lo van a comer hervido, no lo pueden hervir, va a ser asado. Lo van a pasar al fuego y van a comer durante esa noche. Y lo que sobre no se lo pueden comer al otro día, lo tienen que quemar con fuego. Es decir, participan de esa cena del cordero y después de ya estar llenos, lo que van a hacer es que lo que sobre lo van a quemar, lo van a pasar al fuego. Muy interesante también esto, porque ese sacrificio tenía que ser consumido totalmente. El fuego lo que hace es consumir las cosas que son colocadas en él. 2 cosas interesantes en la Pascua. Es decir, al interior de tu casa entra el cordero, el cual te va a satisfacer, te va a llenar, te va a preparar para tu salida. Si tú no participas del cordero, si no comes el cordero, si no estás lleno, entonces no va a haber la fuerza, la fortaleza, la capacidad para el momento que viene. Por eso Jesús en la última cena dice, coman mi carne y beban mi sangre. Es un paralelo entre Éxodo 12 y lo que Jesús está diciendo en Mateo, o lo que está diciendo en Lucas, o lo que está diciendo en Juan, acerca de la última cena. Muy interesante cómo hay un paralelo con respecto a eso. Por eso es que les dice, coman mi carne y beban mi sangre. Porque para la noche que viene, otro elemento, la medianoche. Un elemento que habría de estar prácticamente afuera, porque lo curioso es que la Biblia dice que adentro había luz y afuera había obscuridad. Así que otro elemento que vemos en esta historia es la obscuridad. Y el Señor dice que durante esa noche Él vendría. ¿Y para qué vendría? Dice la Escritura que vendría para hacer juicio en esa noche. Y habrían de morir todos los primogénitos de la tierra. Todos los primogénitos, salvo todos aquellos que tuvieran una marca. Y el Señor dijo, el cordero, la carne la van a asar y la sangre la van a vertir en los dinteles de la tierra. Y el dintel, están los postes y está el poste que sostiene la parte de arriba de la puerta, lo cual se le llama dintel, la parte superior de una puerta. Así que van a llenar de sangre los postes de la puerta y el dintel, que es la parte que une los 2 postes. Porque esto simbólicamente también apuntaba hacia la unión de 2 pueblos. El cielo une a 2 pueblos, uno que sí era pueblo y otro que no era pueblo, y ya venía apuntando, sí, lo que habría de sostener el Señor en esta tierra por medio de su sangre preciosa. Algo muy interesante. Pero todo es una casa. Ahora, por eso Jesús dice en su palabra, yo soy la puerta. Una puerta, qué casualidad que es una puerta en donde se coloca el sello o la marca para evitar que el ángel de la muerte entrara y trajera eso, juicio de muerte sobre el primogénito. ¿Es casualidad? No. Todo está de una manera diseñado. Es un diseño perfecto que Dios trajo durante esa noche. Así que ya estaba el cordero, ya estaba el cómo se tenía que hacer, qué día se debía de tomar, que es el día 10, y qué día se debía de sacrificar, que era el día 14.
Así que durante esos 4 días la gente iba a convivir con ese cordero antes de sacrificarlo. El otro elemento que vemos ahí es la sangre del cordero, que se coloca en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Tal vez te preguntes por qué no se coloca en una ventana, porque lo que representa la puerta es el acceso. Es el acceso y es la salida. Y era lo que iba a acontecer. 2 cosas iban a acontecer. Por un lado, en esa puerta iba a haber acceso para la muerte, pero por otro lado iba a haber éxodo o salida para vida y para salvación. ¿Sí lo notan? Así que la puerta, ¿por qué en la puerta? Porque es el lugar de acceso, de entrada y de salida. Se entra para un propósito, se sale para un propósito. También tiene que ver con propósito. Yo soy la puerta, dijo el Señor, y el que por mí entrare hallará pastos. Bien, ya resumiendo estos elementos, el Señor dice en Éxodo capítulo 12, versículo 2, y entonces habrán de reiniciar el calendario. Es decir, ustedes traen un calendario en estos 430 años que han estado dentro de la esclavitud de Egipto, traen ustedes el calendario egipcio. Pero ahora cuando yo venga, cuando llegue este momento, entonces voy a reiniciar todas las cosas con ustedes. Así que la Pascua también podemos ver que trae un reinicio de algo que fue viejo, de algo que trajo de alguna forma un estilo de vida, pero que en ese momento, cuando viene la Pascua, se termina ese estilo de vida, esa etapa de vida, ese modo de vida, ese tiempo, y comienza una nueva etapa, comienza un nuevo tiempo. Eso es lo que trajo Pascua, un reinicio. Y en el Nuevo Testamento nosotros, cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dijo el apóstol Pablo. Es un reinicio. Ya no hay pasado, ahora todo apunta hacia el presente y hacia el futuro. Por lo tanto, ya no hay nada que acusar, de qué culpar, de qué perseguir, porque al venir a Cristo todo es completamente nuevo. Aleluya. Y esto es lo que estaba representando esto. Así que cuando le resumo toda esta parte de la historia, los elementos y lo que acontece en este inicio de Pascua, nos muestra que el kairos de Dios trae orden. El kairos de Dios no viene para improvisar, como que a ver, vamos a improvisar, no, sino ya traía todo un diseño que se establece y que se lleva a cabo durante toda esa noche. Aleluya. Qué interesante. Así que el kairos no llega como algo de improvisar de repente y a ver qué ocurre, no. O sea, el kairos cuando aparece, cuando viene, cuando llega la visitación, ya trae todo el diseño hecho y el Señor ya viene sabiendo lo que está por hacer. No se va a inventar nada, todo ya está bien diseñado. Aleluya. Así que nosotros no falta mucho para que tengamos esa visitación en el mundo, ese kairos de parte de Dios, que por supuesto vino para quedarse, el kairos de Dios permanece, pero va a haber un de repente cuando suene la trompeta, un de repente cuando el Señor recoja a los que son suyos, un de repente cuando venga el arrebatamiento, un de repente cuando todos los que hemos sido llamados, escogidos y que estemos preparados, porque hay otro elemento dentro de la Pascua, que la gente no debía de estar con su pijama, porque no se debía de preparar para dormir, sino para salir, para vivir y para vivir en verdadera libertad. Así que le dije, deben de estar ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados deben de estar en vuestros pies y ustedes deben de estar listos para cuando se diga, vamos para afuera, todos deben estar listos para salir. ¿Qué nos muestra esto? Entonces, que la Pascua nos revela dentro de los elementos que cuando llegue el momento del éxodo, de la salida de esta tierra, ninguna persona
podrá salir si no tiene los elementos correctos o está preparado. Número 1, el cordero. Es decir, que dentro de casa debe de estar el cordero y no fuera de casa. La Biblia dice que en la iglesia de Laodicea el cordero no estaba dentro, estaba afuera. Por eso dice la Biblia: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere la voz y abriré la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él estará conmigo. Una casa que no está conectada con el cielo, una casa que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, una casa que vive más mundanamente que con temor de Dios y con fe en su diario vivir, es una casa que no va a calificar para cuando el Cordero venga, sí, para estar y llevarnos a la vida eterna, porque el Cordero no habita en esa casa. Por eso la Biblia dice: he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriré la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. La noche para unos va a ser noche fatídica, para otros va a ser noche gloriosa, noche de gloria, noche de libertad. ¿Y lo notan? Entonces estos elementos son importantes, pero también otra cosa: si el Cordero está dentro, la sangre está en el lugar correcto. Es decir, que hay una marca. Y la marca de todos los que vamos a salir aquella noche que venga juicio es que tenemos el sello, tenemos la marca de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Es un tema profundo que en su momento también se va a tocar, sí, en este tiempo. Voy a estar enseñando también de eso para que podamos entender cuán poderosa es la sangre de Cristo y hasta el día de hoy cómo sigue creciendo su influencia y su poder sobre los que hemos creído. Así que estos elementos que vemos de Éxodo capítulo 12 acerca de la Pascua, sí, se resumen en una sola cosa. Escúchenme bien, vamos a definir la Pascua. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 13, y vamos a definir qué es Pascua, para empezar. Porque ves, la Pascua todo lo conectamos con la cruz, lo conectamos con Jesús, lo conectamos con el sacrificio, con todo. Y es cierto, conecta con todo, pero vamos a ver exactamente qué significa el nombre o el título Pesaj, que es en hebreo, o Pascua en español. Dice la Escritura así: ¿y la sangre qué? ¿Os será por señal? ¿En dónde? Entonces dense cuenta, la salvación es personal y es familiar. Por favor, entiéndanlo. La salvación es personal y es familiar. Y ninguno de ustedes puede hacerse indiferente, apático o neutral en este asunto de la salvación. En tu casa tú no puedes ser apático, tú no puedes ser indiferente, tú no puedes ser neutral. Si tú eres alguien que conoces de Dios, y en tu casa hay gente que no es salva, tú no puedes ser apático, indiferente, ni mucho menos neutral. Tú tienes que ocuparte y tienes que preocuparte por la gente que vive en tu casa para que todos participen del Cordero. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Así que tienes que predicarles de Jesús, tienes que hablarles del amor de Dios, tienes que hablarles de la salvación. Dice: por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Tienes otra versión? Por favor, dame otra versión. Vamos a leer en otra versión este mismo versículo. La sangre servirá para señalar a las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla, pasaré de... Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Qué lindo. La Pascua te revela que todos los que están participando de esta Pascua que es Cristo, todos los que participan de la comunión, porque hasta el día de hoy nosotros participamos del vino y del pan que simboliza la sangre y el cuerpo de Cristo. Así que la Pascua, cuando participamos nosotros de la cena del Señor, de la Santa Cena, estamos haciendo memoria de lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años, pero lo que también estableció hace 3400 años atrás. Así que la Pascua es tan relevante que nos muestra el poder que ésta tiene
y que de alguna manera nosotros vamos a ser beneficiados al participar de todo esto. Así que cuando tú te sientas a la mesa del Señor y participas del pan y del vino, estás con la preparación, estás vestido, estás ceñido, estás con los zapatos puestos para que cuando Cristo venga, sí, tú tomes el camino de salida hacia el lugar que Dios ha destinado para todos los que seremos salvos. Por eso no tomes a la ligera la cena del Señor, no tomes a la ligera tu lugar, no tomes a la ligera el bautismo en el cual fuiste inmerso en agua, no tomes a la ligera las cosas de Dios, y cuando te sientes a la mesa del Señor, tienes que entender que estás haciendo un acto de fe, un paso de fe al participar de la cena del Señor. Cuando tú te sientas a la mesa del Señor, muchos no toman la cena del Señor porque dicen, soy pecador, no me preparé, no estoy listo. ¿Y quién te dijo que esto es el elemento el cual te hace digno para poder participar de la cena del Señor? Dense cuenta que todos los elementos que ahí participan no fueron idea del hombre, no fue idea de Moisés, no fue voluntad de Aarón, no fue voluntad de María. Dios lo estableció. Ahí en ese momento no era si tú estabas preparado, si tú eras digno, si tú lo merecías, si tú estabas en santidad, si tú estabas en obediencia, entonces participabas del Cordero, participabas de la mesa, participabas de la sangre en los dinteles. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo ahí solamente es instrucción. Dios da la instrucción y tú la obedeces. Lo que está diciendo ahí, nadie está preparado con santidad, pero si está preparado con obediencia, entonces esta persona que siga la instrucción tal y como yo le estoy diciendo, esta persona va a tener la oportunidad de ser salvo y de no sufrir el juicio que está por venir. ¿Lo notan? A ver, ¿alguien está oyendo? ¿Están conectados con esto? La Pascua nos está revelando realmente que lo que Dios está esperando de ti es que obedezcas, es que sigas la instrucción tal y como Dios la ha indicado, que no te brinques de instrucción, que no te inventes la instrucción, que no traigas nuevas reglas, que no traigas algo nuevo para querer establecerlo. Simplemente y sencillamente sigue la instrucción como está escrito. Si el Señor te dice, participa del pan, examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados, dice la Escritura, y se refiere a esa noche fatídica cuando vino el juicio. Cuando tú vienes y es la cena del Señor, tú ya te bautizaste, estás caminando con el Señor, eres parte de la membresía del cuerpo de Cristo. Lo que tienes que hacer es siéntate a la mesa, escucha la instrucción, examinándote a ti mismo, ve los pecados que cometiste, los errores que cometiste, pídele perdón a Dios y después de haberte examinado, come así del pan y bebe así de la copa. No está diciendo que te abstengas, es que no soy digno, no te estás preparando. Si tú tomas a la ligera la cena del Señor, no te estás preparando. Si te sientas a la mesa y pasas por alto participar de la mesa, simplemente no estás preparado para esa noche que viene. Por eso participamos y hacemos la cena del Señor de manera continua para que estemos recordando y nosotros estemos preparados con un pie listo para cuando se diga salgan, salgamos. ¿Están aquí? Ok, entonces en Éxodo 12:13, por favor pónmelo, dice la Escritura, Éxodo 12:13, sí, dice, pues al verla pasaré de largo. ¿Qué significa Pascua? Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Cuál es la idea? La idea no es que Dios está diciendo, no me importa esa casa, sino lo que está diciendo el Señor es lo siguiente, pasaré de largo cuando yo vea que esa casa está marcada. Si yo veo la sangre en los dinteles, en los postes de esa casa, la marca que es la sangre del Cordero, simplemente esa casa no puede ser tocada. Así que cuando Pascua significa pasar de largo o pasar por alto. ¿Están aquí? Eso es lo que significa Pascua. Pascua significa pasar de largo o pasar por alto. Y no es que Dios simplemente pase de largo o pase por alto esa casa que es pecadora, que no obedece, que no se... No, lo que está diciendo el Señor es, si yo veo la marca, si yo veo el sello, si yo veo la sangre del Cordero, yo pasaré de largo.
Y en esa casa no habrá muerte, habrá vida. En esa casa no habrá oscuridad, habrá luz. Aleluya. Así que véanlo. La sangre era el sello. La sangre era la marca. Por favor, entiéndanlo. Ese era el sello, esa era la marca, la sangre. Lo que evitaría que viniera la muerte a ese lugar. Ahora, sustitución. ¿Cómo? Nos damos cuenta que la Pascua, el Cordero, viene a sustituir a algo o a alguien. Y lo que hizo este Cordero es sustitución. Vino para sustituir que el que merecía morir no muere. El que merecía ser sacrificado no es sacrificado. El que no mereció una oportunidad recibe una oportunidad. Entonces lo que ocurre en esto es una transición de sustitución. En la Pascua el elemento del Cordero viene para sustituirte a ti y para sustituirme a mí. Ahora, ¿por qué no un buey? ¿Por qué no un chivo? ¿Por qué no otra clase de animal? ¿Por qué no un león? Porque cada animal, si tú quisieras sacrificar a un león, el león no se va a dejar porque en su naturaleza está, sí, que el león representa o significa fuerza. Un buey, ¿por qué no un buey? Porque un buey significa trabajo. ¿Por qué no un caballo? Porque significa guerra dentro de la Escritura. Entonces, ¿por qué un cordero? Porque el cordero es el único animal dócil y manejable que no se rebela y que representa inocencia. Así que ese cordero, por eso fue presentado un cordero para ser sacrificado. El cordero obedece, oye la voz del pastor y la sigue. Esto representa un cordero. Hay mucho simbolismo dentro de lo que es el cordero, pero bueno, vamos más adelante. Así que se escoge un cordero para ser sacrificado. Pero este asunto de la sustitución no es algo nuevo, es algo que desde Adán lo vemos, Génesis capítulo 3. Dice la Escritura que estaban desnudos y entonces el Señor tomó pieles de animales para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Desde ahí vemos el proceso de la sustitución. Mientras Adán y Eva en sus fuerzas se ponen hojas de higuera que son temporales, ¿cada cuándo se tendría que cambiar las hojas? Son temporales, porque las hojas de higuera representan lo que es temporal. Y nosotros muchas veces nos vestimos con cosas temporales, pero no nos vestimos de eternidad. No luchamos por vestirnos de eternidad, estamos afanados y preocupados por todas las cosas temporales, pero no nos vestimos de eternidad. Pero ya vemos la sustitución. Desde el Génesis capítulo 3, Dios sustituye las vestimentas de Adán y de Eva, ¿sí?, por pieles, ahí no dice la Biblia que haya sacrificado un animal, pero bueno, ¿cómo le quitó las pieles al animal? De modo que vivo. Ya tratemos de entender, porque alguien me puede decir, no, pastor, usted está mal enseñando mal, porque ahí no dice que el Señor haya matado un animal, ahí dice que lo vistió de pieles. Sí, si lo vistió de pieles de animales, ¿de dónde tomó las pieles el Señor? Pues de un animal. Y si tomó de un animal, sí, entonces le quitó la piel estando vivo. No, lo tuvo que sacrificar. Por lógica se entiende esa parte. Así que ahí se ve un sacrificio. Y desde ahí ya se estaba poniendo la sustitución. El pecador era Adán, la pecadora era Eva, pero Dios ya trajo un sustituto para cubrirlos. Así que la primera sustitución tiene que ver con cobertura.
La primera sustitución que hace del Señor con el cordero que vemos que sacrifica ahí en el Edén para vestir a Adán y Eva tiene que ver con la cobertura que el Señor le da. Quiere decir que la cobertura se había perdido, pero el Señor en ese sacrificio trae cobertura sobre la vida de Adán y de Eva. El segundo sustituto, vemos a un Abraham que va y presenta a su hijo para ser sacrificado. Y entonces simplemente pregunta Isaac, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham dice, Dios suplirá el cordero. Y nos damos cuenta cómo Dios sí realmente suple esa necesidad. Y cuando está a punto de sacrificar a Isaac, viene un sustituto. Y el Señor hace que aparezca enredado entre unos zarzales, aparezca un carnero. Y no aparece un cordero, sino aparece un carnero, que es un animal adulto, que es un animal ya más fuerte, que es un animal que ya tiene más capacidad. Aleluya. Y esto ya venía revelando lo que traería como resultado, sí, en la vida de un pueblo como fue el de Israel y como somos nosotros como iglesia. La Pascua traería esa bendición de algo más adulto, más maduro, de algo ya más preparado, de algo más listo que vendría para el pueblo. Así que vemos la sustitución en un carnero en la vida de Isaac. Después de ahí vemos el recorrido y vemos a un tercer cordero, que es el de Moisés, para establecerse la Pascua. Y todo esto viene apuntando hacia un cuarto cordero, que es Juan el que lo revela. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero apunta hacia un quinto cordero. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5 que yo, Juan, vi a un cordero como inmolado, pero ya no lo vio aquí en la tierra, lo vio allá en el cielo. Pero ya no era ese cordero que vino manso y humilde para ser sacrificado, sino que ya tiene la fuerza de un león. Aleluya. Entonces vemos la evolución desde Adán hasta Apocalipsis acerca de ese cordero. Aleluya. Y vemos cómo va evolucionando. Primero no se revela el nombre del animal, pero realmente podemos visualizar que fue un cordero. Después viene un carnero. Después viene otro cordero que viene para sustituir a aquel que es pecador sobre esta tierra. Y se establece esta bendita Pascua que nos ha traído tanta bendición a nuestra vida. Aleluya. Entonces, Pascua significa pasar de largo, pasar por alto, pasar por encima. Por favor, grábenselo. En otras palabras, donde yo vea la marca, no entrará mi juicio. Si en este momento sucediera esto y esta fuera la noche, aquella medianoche, ¿crees que el Señor en los dinteles de tus puertas encontrará la sangre del Cordero? ¿O solamente encontrará tibieza en esa casa? ¿Qué encontrará el Señor en esa casa? Porque acuérdense que la salvación es personal y es familiar. Por favor, grábense eso. Aquí estamos muchas familias representadas, pero el Señor viene por familias. Así que va a pasar por tu casa, porque aquella noche quizá nos estemos nosotros durmiendo en casa, en cama. Dice, y el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hablando que sea de día o sea de noche, sea en el continente, en los continentes enteramente, no importa, unos van a estar durmiendo en la cama, otros van a estar trabajando en el campo, porque mientras nosotros dormimos aquí, allá en Asia, en China, en Israel, la gente ya está trabajando.
¿Sí me explico? Porque aquí es de noche y allá es de día y viceversa. Por eso dice, cuando el Señor venga, unos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro dejado. Y luego dice, y dos estarán en el campo trabajando. Es decir, los que estén en Europa, cuando sea de día allá, van a ser tomados si están en el campo, en la fábrica, donde quiera que estén. Y si acá en América nosotros estamos de noche durmiendo, el Señor va a venir y nos va a tomar en la cama. Así que sea en el campo, sea en la cama, debemos estar preparados. ¿Y qué debe de estar preparada? La casa. Si tú crees que tu casa es cualquier muladar, estás equivocado. Si tú crees que tu casa es cualquier establo porque crees que Jesús nació en un establo, estás equivocado. Tu casa no es una casa de animales, es una casa donde habitan personas. Así que si en tu casa hay puros bueyes porque solo se dedican a trabajar y no buscan de Dios, cuidado, tienes que hablar con esos bueyes para que se conviertan en personas. Si en tu casa hay pura mula y puro caballo porque todo el tiempo es pura guerra, tienes que trabajar y hablar con esos caballos y con esas mulas, con esos burros, todo viene de la misma línea. Sí, tienes que hablar, porque mi casa, no es verdad que en el arca de Noé se salvan familias, salvan animales, pero en este caso no va a ser así. Porque el arca de Noé representa una casa donde salvan familias y animales. Tengan cuidado, no se confíen. ¿Están aquí? Porque se dan cuenta, los únicos que permanecieron fueron, ya se siguió hablando de Noé y de la familia, pero ya no se habló más de los animales. Ok, si en esa casa hay puercos, tengan cuidado porque la inmundicia no entra al reino de los cielos. Si en esa casa hay perros, tengan cuidado porque ni los perros, ni los cerdos heredarán el reino de Dios. Porque a veces hay esos comportamientos en casa. Los perros tienen una representatividad terrible, como los demonios, la inmundicia, el estar peleando, etcétera. Tienen tanto los perros. Entonces, en una casa, recuerden que no puede haber este tipo de representatividades. En una casa tiene que haber limpieza. En una casa tiene que haber una marca, y es la marca de la sangre del Cordero. Es tiempo que nuestra casa represente al Cordero, represente al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa casa debe ser pura, limpia, llena de personas. Solamente el único animal que se permitió en esa casa esa noche fue un cordero, de ahí en fuera nadie más. ¿Están aquí? Así que por favor consideren, el Señor, si viniera esta noche y nos haya durmiendo, estaremos preparados y listos para partir con Él. Pensemos en eso. Muchos permitimos tantas cosas que no son correctas en nuestras casas, en nuestros hogares. Permitimos bebedores de vino, permitimos prostitución, permitimos adulterio, permitimos fornicación, permitimos inmundicia, permitimos tantas cosas que entibian y contaminan mi casa. Somos padres muy permisivos muchas veces. Y no, la casa se tiene que limpiar. Díganme amén, ouch, aleluya. Pastor, ¿cómo le hago? Es mi hijito que tiene 40 años y no trabaja. ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo dejo? Me gusta ese silencio en ustedes. O están durmiendo o les está pudiendo. Espero que sea lo segundo. Quiero casas limpias. Quiero casas limpias. A donde el Cordero esté adentro. Al que me alimenta está adentro. El que me da vida está adentro. El que me sustenta está adentro. Y el que me prepara para mi salida está adentro. Aleluya. Así que Pascua tiene varios matices. Pasar por encima como alguien que salta o cruza sin tocar. Aleluya. Pascua Pesach significa pasar de largo, evitar, no detenerse en ese lugar para traer juicio. Pascua significa proteger mientras pasa. Este es el matiz más profundo. No es solo que Dios no vio la casa, sino es que Dios pasó por ella y no solo pasó de largo, sino la cubrió mientras el juicio pasaba. Dios cubre tu casa. Declaro en el nombre de Jesús que tu casa es cubierta por Él.
Son cubiertos tus hijos, es cubierto tu matrimonio, son cubiertos tus bienes por Él. Debemos entender esa parte. Nuestra casa no es cualquier muladar. Por favor, llévense eso. Tenemos que sacar todo lo vil y lo sucio de la casa. Debemos tener orden en la casa, limpieza en la casa, purificación en la casa. ¡Ey! ¿Ya vieron dónde hizo el Señor la Pascua? ¿Dónde hizo el Señor la Pascua? En una casa. Así que tú cuando vienes aquí, todo es para congregarnos, para celebrar, adorar y agradecer a Dios, pero la realidad de la Pascua debe ser en tu casa. Aleluya. Estemos de pie. Cuando hablamos nosotros de Pascua, Pascua implica tres cosas al mismo tiempo. Implica juicio real. Sí, el juicio sí está ocurriendo. Significa cobertura, y es cobertura visible, porque lo que marca la diferencia entre una casa que tiene la cobertura visible, que es el sello de la sangre, y quien no la tiene, sería en el día del juicio. En una casa habrá vida, habrá alegría, y en otra casa habrá muerte, habrá dolor, habrá llanto. Así que Pesaj implica esas tres cosas: juicio real, cobertura visible y protección activa. Porque nosotros mientras dormimos no nos damos cuenta, pero Dios protege nuestra casa. Una mujer satanista, sacerdotisa de alto nivel. Ella se convirtió a Cristo, pero antes de hacerlo, ellos estaban ideando la manera de asesinar a una familia de hijos de Dios que servían a Dios incansablemente. Esa noche se reunieron algunos sacerdotes satánicos para, por medio de viaje astral, ir y asesinar a esa familia, matarlos. Esa era la asignación. Ellos se ponen de acuerdo a la medianoche, en un punto medio, se desprenden espiritualmente. Se le llama viaje astral en el mundo de la brujería o del satanismo. Desprenden su alma y salen, y pueden viajar y controlar su alma, y a través de ella pueden ir a lugares, pueden entrar a hogares y pueden asesinar gente. Esos son los altos niveles de lo que puede hacer un satanista, un brujo de alto nivel. Y dice que esa noche se prepararon para ir ellos. Hicieron el ritual, salieron de sus cuerpos en el espíritu y fueron para aquel hogar, para asesinar a aquella familia y a aquel hombre que les estaba haciendo tanto daño por su fe en Jesús. Dice ella que cuando iban para llegar a aquella casa, a la distancia ella vio que había una luz brillante que rodeaba la casa. Se sorprendió, la noche era oscura, la casa en medio del campo, pero había mucha luz que rodeaba la casa. Dice que entre tanto se fueron más acercando a esa casa, se fueron percatando que aquella luz ya tenía forma, ya tenía imagen. Y cuando ya estuvieron a cierta distancia, se sorprendieron, porque lo que vieron fue un cerco de ángeles rodeando la casa de aquella familia. Ángeles guerreros, ángeles fuertes, ángeles de rostro fiero, que estaban rodeando la casa de aquellos hijos de Dios. Dice que ellos al acercarse pelearon, quisieron entrar, y los ángeles hombro con hombro no les permitían, los repelían, y ellos no podían cruzar ese cerco de ángeles para poder entrar a aquella casa. Dice que lucharon toda la noche y no fue posible romper ese cerco, que ellos quedaron agotados, quedaron sin fuerzas. Estos que iban con la asignación de matar, quedaron sin el ánimo de poder hacerlo, y aparte dice esta mujer que quedó atemorizada porque vio el rostro de esos ángeles, y el rostro de esos ángeles, que era fiero, que era duro, que era de guerreros, le produjo miedo. Aleluya. Y dice que ella, cuando ya van de regreso, un ángel le alcanza y la hace volver hacia sí y le da un mensaje del Dios de los cielos.
que ella dejara de hacer eso y que amara a Jesús. ¿Se dan cuenta? Y se fueron fracasados sin haber podido tocar aquella casa. Tú no sabes, ni no te das cuenta, pero esa es una realidad. Tu casa no le sucede nada, puede venir lo que pueda venir, tu casa está protegida, está cubierta, y verás lo que está escrito en los Salmos: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Pasan cosas en casas, pasan desgracias en casas, pasan muchas dolencias en casa, pero te has dado cuenta que en mucho tiempo, desde que tú has sido fiel, en tu casa no ha pasado nada, y no es casualidad, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, son los ángeles de Dios que rodean tu casa, que protegen tu casa. Debes entender que ahí donde tú vives, se ha rentado, se ha prestado, se ha heredado, se ha comprado. Tienes que entender que tu casa no es un muladar, tu casa es un lugar donde debes permitir que la sangre del Cordero sea la marca que la distinga de las demás casas. Deja de criticar, de juzgar, de maldecir, de hablar mal. Deja de hacer cosas que no son correctas. Y tienes que convertirte en ese hombre, en esa mujer que lleve un sello distintivo a esa casa, que cualquiera que pase por esa casa no vea una heladera y diga: qué bonita casa, esta casa tiene no sé qué, un no sé qué. No sé si les ha pasado que pasan por ciertos lugares y ciertas casas que se ven tétricas, se ven horribles, se ven como de muerte, se ven como, oye, aquí como que espantan. ¿Tu casa cómo es? ¿De las que espantan? Llegas a casa, uy, se siente una vibra. ¿Cómo se siente tu casa cuando llegas? ¿Oscura? ¿Vacía? ¿Fría? No sé si han notado que llegan a una casa y desde que entran sienten una paz. Sí, en la sencillez de esa casa, en la modestia de esa casa, huele a limpio, se ve limpio, se percibe limpio, aunque los trastes estén sobre la mesa. Porque no es la limpieza realmente de ese traste, sino tanto como lo que existe en la atmósfera de esa casa. Pesaj va más allá de un simple simbolismo de decir Cristo murió por nosotros en la cruz. Pesaj es decir, la casa donde había esclavitud, donde había dolor, donde había sufrimiento, simplemente pasó de largo, se terminó. Ahora es una casa donde hay paz, donde hay libertad, donde hay luz, donde hay bendición. Me quedé en la introducción solamente de... Ahora escúchenme bien, 430 años de esclavitud, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sido el dolor con el que tú has vivido en tu casa y a tus alrededores? ¿5 años? ¿10 años? Déjame decirte algo. Si tú dejas que Pesaj o que Pascua llegue a tu casa, 430 años para Dios solo bastó una noche de un tiempo kairos para hacer que todo cambiara. Unas cuantas horas. O sea, Dios cambió 430 años de esclavitud en unas cuantas horas. Pastor, tengo 5 años luchando dentro de mi casa. Mira, al Señor le basta 1 minuto para que esos 5 años terminen ya, se acaben. Pero deja que Pascua, que Pesaj, que el Cordero entre a tu casa. ¿Hace cuánto tiempo que el Cordero Dios está tocando la puerta de tu casa? Toca y toca y toca, ¿y tú? Haces como que la Virgen te habla. A la Virgen sí la oyes, pero al Cordero no. Hey, hola, ¿hay alguien ahí? Deja entrar al Cordero en casa y deja de pelear con Faraón que está en casa. Te la ves peleando con el Faraón en casa. Te la ves peleando con todo el mundo en casa. Ya deja de pelear, deja de discutir. Suéltalo. Suelta al muerto. Hay muchas personas que viven cargando al muerto en su espalda. ¿Saben que el castigo para muchos era hacer que un muerto lo cargaran en sus espaldas? Y eran castigos que se hacían en aquel tiempo. Le amarraban al muerto y el castigo que traía aquel hombre traía al muerto cargado atrás. Se agusanaba el muerto. ¿Se dan cuenta? Y qué terrible era que todos los gusanos del muerto empezaran a metérsele por los orificios al vivo.
Ya suelta al muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ahí estás con el muerto cargando a la espalda y llenándote de los gusanos del muerto. Hey, digan conmigo, Señor, esta mañana algo va a cambiar en mi casa. Mi casa va a estar llena de luz. El Cordero va a estar adentro. La provisión va a estar adentro. La memoria de quién tú eres estará adentro. Y la sangre del Cordero sellará las puertas de mi casa para que solo entres tú, que eres la vida. Anhelo que la vida entre a mi casa. Mis ojos no verán más muerte dentro de mi casa, sino vida.